Todos los presentes. El día de hoy le damos la bienvenida a la última conferencia magistral correspondiente al año 2024. El equipo de Proyecto 024 viene realizando este servicio ya por varios años. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Juan Carlos Jiménez Bernales, quien estará desarrollando el tema aspectos sustantivos y procesales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde ya, agradecemos su presencia por acompañarnos el día de hoy, tanto del doctor Ishii como de todo el equipo de Proyecto 024. Previo a cederle el uso de la palabra y para poder tener de igual forma una debida presentación, hemos preparado una semblanza de manera introductoria para luego comenzar con la ponencia del doctor. Buenas tardes, doctor, le damos la bienvenida y previa presentación le cedemos el uso de la palabra. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, y en esta oportunidad les da la bienvenida a nuestra 48ª conferencia magistral. El día de hoy estaremos llevando a cabo el desarrollo del tema Aspectos sustantivos y procesales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La ponencia estará a cargo del doctor Juan Carlos Jiménez Bernales. Cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania. Además, es maestro en Derecho Penal Alemán por la Universidad de Bonn en Alemania. También cuenta con un máster en Ciencias Penales por la Universidad de Pompeu Fabra en España. Se desarrolla como magistrado del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del Instituto Peruano de Deporte, como abogado en litigio penal con experiencia nacional e internacional en la defensa de personas naturales y jurídicas. Asimismo, es docente universitario de posgrado en la especialidad de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. También es autor de diversos libros y artículos científicos en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El equipo de Proyecto Cero le da la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Jiménez Bernales. Agradecemos su participación y colaboración con el equipo en nuestra 48ª conferencia magistral. Reiteramos el agradecimiento y le cedemos el pase de la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Ichimesa y al grupo Proyecto 024 por la gentil invitación ante esta conferencia magistral, la cual ha sido titulada Aspectos sustantivos y procesales en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para poder comenzar, desarrollado un par de diapositivas. No sé si tengo los permisos correspondientes para proyectar los PPTs. Creo que sí, ¿no? Sí, 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 claro, doctor. correcto, muy bien. No sé si me confirma si puede ver los PPTs en estos momentos. Sí, se está visualizando. Muy bien. Muy bien, entonces voy a empezar con con la correspondiente conferencia. Uno de los temas que actualmente se está debatiendo es en lo referido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debido a que esto encuentra muchas discusiones tanto de materia doctrinal como jurisprudencial en relación a que nuestro sistema penal proveniente de un modelo europeo continental entiende que únicamente las personas naturales tienen o pueden ser objeto de un reproche penal y no, por lo tanto, personas jurídicas o entes abstractos que en un principio no tienen una realidad en nuestra sociedad. Es por ello que actualmente este modelo, que provenía en principio del derecho latino, el derecho romano, aparece ahí el aforismo societas delinquere no potest, es decir, las personas jurídicas o las sociedades no pueden delinquir, ha empezado a cambiar, a modificar y ahora empieza un nuevo paradigma en el cual las personas jurídicas sí pueden ser sujeto de reproche y por lo tanto objeto también de imputación penal.
Y es por ello que esto involucra grandes retos, tanto desde el punto de vista sustantivos como procesales. Es por ello que en estos minutos que tenemos vamos a dialogar y desarrollar esta problemática en la cual empezaremos con el aspecto sustantivo, es decir, sobre el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el objetivo de no infringir en cuanto al principio de culpabilidad, porque, ojo, toda persona jurídica objeto de imputación debe determinarse un hecho propio y no un hecho de terceros. Caso contrario, estaríamos quebrantando el principio de culpabilidad, que es un mandato imperativo en nuestro sistema jurídico penal. Luego de haber sustentado el hecho propio de la persona jurídica y la imputación penal, pasaremos ya a los aspectos procesales problemáticos, y los cuales lo vamos a encuadrar en tres aspectos. Uno, en el aspecto de la incorporación de la persona jurídica en el proceso penal, y con ello la posible vulneración de su derecho de defensa. Ya lo iremos más adelante, digamos, debatiendo. Dos, en relación al derecho a la no autoincriminación de la persona jurídica que tendría, ¿en qué sentido podría esto ser vulnerado cuando la fiscalía, por ejemplo, pide un documento administrativo que la persona jurídica lo presentó previa amenaza o coacción jurídica por parte de la administración, porque caso contrario podría imponérsele una multa? Y tres, la presunción de inocencia y la prueba en contra de la persona jurídica. Dicho eso, los puntos que vamos a abordar, vamos a entrar en relación al aspecto sustantivo. En principio, la problemática que vamos a desarrollar en este primer punto sustantivo material es cuál es el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque no hay que olvidar que dentro de nuestro sistema penal existe el principio de culpabilidad, que ordena y manda de que toda persona objeto de imputación debe tener un reproche propio. En un modelo penal, los reproches no pueden derivarse de otra persona, sino más bien para que el Estado imponga su sanción, debe determinarse el hecho propio por el cual el Estado, valga la redundancia, va a reprochar a la persona jurídica. Y el gran reto de la dogmática penal era encontrar cuál es el hecho propio diferente de la persona natural a la cual se le va a imponer a la persona jurídica, porque en un primer momento se determinaba, no, por el hecho de que la persona natural o su trabajador de la persona jurídica cometió un delito, piénsese, por ejemplo, un delito de colusión, un delito medioambiental, entonces de manera indirecta también responde la persona jurídica. Esta idea plantearía grandes críticas en relación al principio de culpabilidad, porque se le estaría transfiriendo de manera ilícita o ilegal una responsabilidad no propia de la persona jurídica. Es por ello que el reto de la dogmática era encontrar el hecho propio diferente al hecho cometido por la persona natural. Es por estas razones que para poder investigar y desarrollar los fundamentos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, era necesario establecer o determinar por qué necesariamente debería reprocharse a la persona jurídica. Y esto no hay duda en el sentido de que la persona jurídica es una realidad social creada por el ordenamiento jurídico para poder desarrollar un fin comercial o económico, pero esta persona jurídica también no solamente genera ventajas a la comunidad, porque a través de esta persona jurídica se van a desarrollar medicamentos, se van a construir vehículos, el hombre ha propiciado a través de las empresas llegar a la luna, etcétera. Es por estas razones que la persona jurídica no solamente es
un vehículo para llegar a una ventaja o utilidad social, sino también como contrapartida es que la persona jurídica puede generar daños. Estos daños ya la historia nos ha clasificado en dos tipos, daños materiales como daños inmateriales. Los daños materiales, tenemos por ejemplo el caso de Enron, una empresa dedicada al rubro energético, en el que, digamos, había defraudado por más de $1 billón a accionistas debido a que esta empresa había vendido acciones de manera fraudulenta a determinadas personas con el objetivo de que estas acciones, aparentando, ojo, de que la empresa estaba en una estabilidad económica, decimos aparentando porque en realidad la empresa no estaba en una estabilidad económica debido a que había fraguado los estados contables, las personas, los accionistas querían invertir, compraron acciones, pero engañados debido a que la persona jurídica estaba vendiendo acciones por encima del valor real. Es por estas razones que personas que habían comprado estas acciones se vieron engañadas debido a que a los días siguientes la empresa fue a la quiebra y las acciones que habían comprado ya no valían casi ni $1. Es por ello que acá podemos encontrar un daño patrimonial debido a que estas empresas, valiéndose de su reconocimiento, reputación a nivel social, aparentaban de que las personas invirtieran sus ahorros muchas veces y muchas veces habían sido defraudadas. Esto también lo tenemos en el caso peruano, como por ejemplo el caso CLAE, una empresa financiera que había personas, ciudadanos depositado todos sus ahorros y de la noche a la mañana habían estos desaparecidos. También podemos tener actualmente, por ejemplo, el caso de esta financiera, AELU, en el cual supuestamente, según las investigaciones, se habían apoderado de más de miles de millones de soles de sujetos ciudadanos que habían ahorrado ahí su dinero. Bien, pero no solamente las empresas pueden generar daños patrimoniales o económicos, sino también daños inmateriales. Piénsese, por ejemplo, el caso en España, el caso del aceite de colza, una empresa dedicada al rubro de la fabricación de aceite, supuestamente de origen vegetal, no era un aceite vegetal, sino era un aceite industrial que estaba siendo comercializado, pero esto generó una intoxicación y posteriormente muerte de personas. Como en el caso Conter en Alemania, empresa dedicada a la fabricación de medicamentos que también generó también malformaciones a los fetos, porque eran medicamentos destinados a mujeres embarazadas, lo ingerían, pero generaron malformaciones en los fetos que muchas veces no nacían, fallecían luego de la ingesta de este medicamento, o en su caso nacían, pero nacían con malformación. Por lo tanto, criminológicamente vemos acá que la empresa es una realidad que genera daños y es por ello que el Estado, a través del derecho, debe contener. ¿Cómo contener? Las herramientas o es el derecho administrativo o el derecho penal. Pero para utilizar el derecho penal, como repito, debemos encontrar el injusto propio de la persona jurídica. Y para ello también la criminología nos va a ayudar a encontrar cuál es el factor de su criminalidad para poder de allí encontrar el injusto propio. Estudios criminológicos sobre la criminalidad empresarial. Uno de los grandes estudios actualmente es la del profesor Tiedemann en Alemania, que establece que la empresa propiamente es una cultura corporativa criminógena. ¿Por qué las empresas es una cultura corporativa criminógena? Porque dentro de la propia organización se genera una idea en la cual van a generar delitos para obtener mayores beneficios. ¿Y esto en qué se basa? Como sabemos, en una empresa hay un principio, obtener mayores beneficios bajo menores costos. Pero ¿cómo vamos a obtener mayores beneficios bajo menores costos? Sencillamente delinquiendo. Es por ello que las empresas,
a los trabajadores que laboran en esta organización, le inculca como cultura corporativa, usted, señor, para que la empresa prospere, lo que usted debe hacer es delinquir, es corromper a funcionarios públicos para obtener la buena pro. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren gastar, por ejemplo, en infraestructura, capacitación, logística, porque esto involucra un mayor gasto a la persona jurídica, porque comprar, por ejemplo, maquinarias, capacitar a sus trabajadores, esto involucra más gasto que corromper a la al propio funcionario. Por lo tanto, en estos aspectos, la empresa, entonces, en vez de gastar, por ejemplo, me gasto más o menos 5.000 soles, a corromper, me gastaría 1.000 o 2.000 soles, entonces más voy a corromper que invertir en infraestructura dentro de la persona jurídica. Y es mucho más beneficioso para la persona jurídica porque es mucho más efectivo, debido a que si corrompo, el funcionario va a aceptar mi propuesta y no estaría supeditado a un quizás, como si en la inversión de logísticas, debido a que va a haber más competidores y debería perfeccionarme y mejorar mi servicio. Esto es la actitud criminal, es decir, la empresa teniendo estas premisas va a impulsar a sus propios trabajadores a cometer delitos, por ejemplo, delitos de corrupción de funcionarios, para obtener esta buena pro y poder obtener un mayor provecho. ¿Qué pasa con ello? Si existe, como lo dice Tiedemann, esta actitud criminal, ir a una responsabilidad penal individual sería insatisfactorio. ¿Por qué insatisfactorio? Porque se le interviene al trabajador que cometió el hecho delictivo, se le sanciona. ¿Cree usted que termina la delincuencia en la empresa una vez que es sancionado la persona individual? No, debido a que la empresa lo que va a hacer es cambiar, es decir, sustituir a esta persona, a este trabajador. Tu trabajador ya fuiste sorprendido, qué pena, voy a ahora llamar o contratar a otro trabajador para que se introduzca la persona jurídica, nuevamente, si lo involucramos en esta cultura corporativa criminógena, para que delinga posteriormente. Por lo tanto, la responsabilidad penal individual, irse a esta figura es innecesaria, no va a tener resultados óptimos y por lo tanto es necesario un cambio, es necesario irse a una responsabilidad penal colectiva para posibilitar una mejor solución a la criminalidad empresarial. Porque si ya chocamos, si confrontamos a la persona jurídica propiamente dicha, entonces la persona jurídica va a tener un mayor control y por lo tanto va a evitar estas conductas delictivas. Por ende, la otra propuesta, y creo que una de las más también llamativas, es la de la propuesta de Schunemann, que nos establece la irresponsabilidad organizada. En este aspecto nos dice Schunemann que los delitos se cometen a consecuencia de que la empresa, hacer una organización estructurada, donde están un conglomerado de personas, donde muchas veces los flujos de comunicación son diversos, entonces no va a haber una comunicación entre sí, no va a haber una persona que se dedique a controlar a otras personas, que resulta necesario para evitar hechos delictivos dentro de la empresa. Porque muchas veces el que ejecuta digamos, una actividad, no conoce qué es lo que está ejecutando, el mando intermedio muchas veces no sabe de lo que está ordenando y el mando superior muchas veces no sabía qué es lo que estaba sucediendo por debajo de las personas jurídicas. Por ejemplo, imaginémonos que un trabajador, un chofer, deja una, digamos, una caja con residuos tóxicos. Es intervenido por la policía. El trabajador, el chofer, ¿qué va a decir? No conocía, no sabía que este lugar no tenía la persona jurídica autorización para dejar estos residuos tóxicos. En mi caso solamente me habían dicho que deje, principio acá de prohibición de regreso, estaba cumpliendo su rol, su función, no es imputable. En cuanto al jefe del área de logística o de choferes, también a mí solamente me ordenaron que
se ha transportado esto, le ordené al chofer y por lo tanto yo no sabía, no es mi competencia ni revisar qué es lo que contenía estos barriles o esta caja, que si contenía o no de residuos tóxicos. Y el superior en grado, el máximo, el administrador, muchas veces no se preocupa o no sabe de lo que pasa en los mandos superiores. Es por ello que Schunemann parte, no, acá todos van a querer zafar, como se dice coloquialmente, de su responsabilidad, porque van a decir que nadie sabe, nadie conoce qué había o qué no había en la empresa. Ambos cumplen sus funciones de transportar, de ordenar, pero nadie se preocupa por evitar estos hechos delictivos. Y es por ello que Schunemann plantea de que dentro de la organización debe haber una persona que evite posibles riesgos penales, que actualmente se conoce como el oficial de cumplimiento o el oficial de prevención de riesgos penales, para evitar así esta llamada irresponsabilidad organizada. Por lo tanto, a través de estas dos ideas centrales podemos determinar que la criminalidad empresarial surge de la propia organización y, en segundo lugar, que la propia organización se comete el delito por un defecto que existe en la comunicación. Nadie va a conocer qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, y por lo tanto resulta necesario de que exista una persona que pueda en este caso controlar los riesgos penales, porque si no, la empresa va a ser objeto de comisión de hechos delictivos. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar ya el fundamento que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero un poco, digamos, estableciendo ello, en el aspecto del Estado, de la política criminal, de la política de cómo vamos a dar una respuesta a este fenómeno criminal de que las empresas, de las personas jurídicas van a cometer daños a los ciudadanos, por ejemplo, fraudes patrimoniales, delitos de lesiones, delitos contra el medio ambiente, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los modelos? Los dos modelos que el Estado ha encontrado es, uno, el modelo de la heteroresponsabilidad o responsabilidad por el hecho propio, por el hecho de otro. En este tipo de responsabilidad por el hecho de otra persona, se basa en que si la persona natural, el trabajador de la persona jurídica, comete un hecho delictivo, esta comisión, este reproche se le va a transmitir también a la persona jurídica. Como hemos dicho, este modelo político-criminal, en la cual si comete el delito la persona natural, de manera inmediata también cometería la persona jurídica. Este modelo es inconstitucional porque vulneraría el principio de culpabilidad, porque le estamos transfiriendo la culpabilidad de la persona natural a la persona jurídica. Y esto, en un modelo de Estado de Derecho, digamos, no es sostenible. Toda persona, sea natural o jurídica, debe tener un hecho propio que va a ser reprochado por el Estado. No puede haber una transferencia de responsabilidad en materia penal. Quizás en materia civil, pero en materia penal no puede haber, porque estamos hablando de sanciones que van a restringir derechos fundamentales. En el caso de la persona natural, la libertad; en el caso de las personas jurídicas, otros derechos como puede ser, por ejemplo, su libertad de empresa, porque se le va a cancelar su licencia su licencia de funcionamiento, o inclusive puede llegar a su liquidación, es decir, a su extinción. Pero bien, por lo tanto, basarse en una mera transferencia de culpabilidad de la persona natural a la persona jurídica es insostenible. Por lo tanto, el modelo que se busca actualmente es el modelo de la autorresponsabilidad. Es diferenciar entre la responsabilidad penal de la persona natural como el de la persona jurídica. Y esta autorresponsabilidad parte de que la persona jurídica tiene un injusto colectivo, tiene un injusto propio diferente a la de la persona natural. ¿Y cuál es ese injusto colectivo? Es lo que Tiedemann y Schunemann denominaban el defecto de organización. Es decir, por no haberse organizado de manera adecuada,
creando modelos de prevención de riesgo dentro de la organización empresarial que permita así evitar posibles delitos. Por lo tanto, y ahí vamos a desarrollar esta idea, es, en principio, equiparar persona natural con persona jurídica, llegaríamos al fracaso. No pueden ser equiparados porque tanto la persona natural como la persona jurídica son ontológicamente o naturalísticamente distintos. La persona natural tiene una libertad de actuación. Puede moverse, puede actuar de una manera u otra y cometer a través de esta libertad de actuación un delito. Por ejemplo, la persona natural puede coger una pistola y disparar para lesionar un bien jurídico protegido. O por el contrario, puede, por ejemplo, no hacer nada a través de una omisión y cometer un hecho delictivo. Piénsese, por ejemplo, la madre que no amamanta a su bebé y este muere por inanición. Pero la persona jurídica, quien no tiene una libertad de actuación porque es meramente una ficción jurídica, es un ente abstracto creada por el Estado, por el derecho para poder generar actividades económicas, equiparar sería algo, digamos, algo que podría llegar al fracaso. Por lo tanto, debemos entender o establecer cuál es el elemento central para poder reprochar a la persona jurídica. Y para Tiedemann, el elemento central es la organización. La persona jurídica no debe entenderse como una mera agrupación de personas, sino más bien es un fenómeno social basado en una organización que va a permitir, a través de su organización, perseguir fines económicos. Por ejemplo, desarrollar autos, fabricar productos, etcétera. Y es esta organización que construye la persona jurídica lugar donde se va a cometer hechos delictivos. Es por ello que a partir de esta organización defectuosa va a ser aprovechado por la persona natural para que esta persona natural cometa hechos delictivos. Es decir, ¿en qué se basa? Hay que tener en cuenta que la persona jurídica no va a cometer por sí misma un hecho delictivo, porque como hemos dicho, es un ente abstracto. El que va a cometer el delito es la persona natural porque puede corromper, puede matar, puede lesionar, puede hacer cualquier actividad en contra de un bien jurídico protegido. Pero la persona jurídica, al ser una organización donde se va a incorporar la persona natural que va a cometer el delito, va a responder porque se ha organizado de manera defectuosa, es decir, no controlar a las personas naturales para evitar así un hecho delictivo. Por lo tanto, teniendo esta premisa, segunda premisa importante, en que la persona jurídica no comete por sí misma un hecho delictivo, sino más bien el que comete un hecho delictivo es la persona natural. Pero ¿cuál es el reproche? El reproche de la persona jurídica entendida como organización para Tiedemann es que ésta no se organizó de manera adecuada, lo que provocó que la persona natural encuentre estos vacíos, estos huecos para que cometa hecho delictivo. Esta, esta definición se le conoce como culpabilidad por defecto de organización. Por lo tanto, y es ahí el hecho propio de la persona jurídica. A la persona jurídica se le va a reprochar por haberse organizado de manera defectuosa y con ello colaborar con la persona natural para que esta persona natural cometa un hecho delictivo. ¿Y cómo es esta colaboración? Se encontraría en el defecto de organización, es decir, no crear modelos de prevención de riesgos penales, los llamados compliance program o programas de cumplimiento penal, y con ello colabora la persona jurídica con la persona natural para que éste encuentre vacíos, no encuentre un control y con ello cometa estos hechos delictivos.
porque se supone que si hay este modelo de prevención, dentro de la organización empresarial, la persona natural va a ser muy difícil, no puedo decir al 0%, pero va a ser muy difícil que no cometa estos delitos porque va a haber alguien, el que se le va a llamar con oficial de cumplimiento, que va a estar controlando, vigilando de que en esta organización empresarial no se utilice para que se cometa hechos delictivos. Porque si el oficial de cumplimiento logra detectar un indicio de un posible delito, intervendrá para que no se concretice. Es por ello que a este reproche se le llama defecto de organización. Y por lo tanto, el defecto de organización se centra cuando la persona jurídica no tiene un modelo de prevención de riesgo o en su defecto este modelo se está incorporando, instalando de manera inidónea en relación a la persona jurídica. Entonces, si tenemos ya el reproche propio, ¿cómo lo está regulando nuestra legislación peruana? Nuestra legislación peruana, en nuestro marco normativo sustantivo material, tiene dos normas que se están aplicando actualmente. El artículo 105 del Código Penal y la Ley 3424. Ambas van a regular las llamadas consecuencias accesorias. Es decir, a ver, ¿cómo lo explicamos? Los tipos penales, desde el artículo 106 hacia adelante, homicidio simple, homicidio calificado, secuestro, extorsión, robo, esos tipos penales están destinados para la persona individual, natural, debido a que ahí van a establecer una pena. Por ejemplo, el artículo 106 dice, el que mata a otro será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor a 15 años. Este tipo penal, este artículo, esta ley penal está dirigido para la persona natural porque la persona natural va a cometer este hecho, es decir, matar a otra persona y por ende se le va a imponer esta sanción o consecuencia jurídica que vendría a ser la pena privativa de libertad. Pero para la persona jurídica no están dirigidos estos tipos penales, sino más bien su ley penal es el artículo 105 y la ley 3424. ¿Por qué? Porque dice en relación al artículo 105, la persona jurídica que ha sido utilizada, ha sido instrumentalizada o ha realizado el hecho delictivo, se le impondrá las siguientes consecuencias accesorias: inhabilitación, multa, cierre local, y esto vendría a ser sus sanciones o consecuencias jurídicas, al igual que la ley 3424, que es la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que establece que el trabajador o directivo que comete determinados delitos se le impondrá sanciones como son la multa, cierre de local, etc. Entonces, las normas dirigidas para las personas jurídicas son el artículo 105 y la ley 3424. Y uno de los problemas jurídicos que representan al haber una dualidad de normas aplicables a la persona jurídica es cuál de las normas se va a aplicar a consecuencia de un posible delito, por ejemplo, de lavado de activos o de un posible delito de contaminación ambiental. Piénsese, por ejemplo, una empresa que ha sido creada para poder lavar dinero. Se logra intervenir la fiscalía y por ende, ahora, ¿cuál es la norma aplicable para imponer una sanción a esta persona jurídica? Es el artículo 105, la ley 3424, no se pueden aplicar de manera, digamos, conjunta, porque en caso contrario se afectaría el nebis in idem, porque ambos tienen las mismas sanciones. Tienen una multa, una inhabilitación, un cierre de local, son las mismas sanciones, porque si se aplicaría de manera conjunta, se afectaría nuevamente el principio del nebis in idem, porque se estaría imponiendo por un mismo hecho dos sanciones, tanto el artículo 105 y la ley 3424, que tiene la misma naturaleza. Por ende, en estos casos, ¿cuál se debería aplicar? La aplicación de la ley 3424 es una ley penal especial. Por lo tanto, en virtud al principio de especialidad, debería aplicarse siempre y cuando
abarque los delitos contemplados en esta ley. La ley 3424 establece un catálogo de números clausus de delito, es decir, de número cerrado. Si estos delitos abarcados por la ley 3424 se cometen, entonces se debería aplicar la ley 3424. ¿Cuáles son estos delitos? Lavado de activos, cohecho transnacional, cohecho genérico, cohecho específico, tráfico de influencias, lavado de activos, ahora los delitos tributarios y aduaneros. Y el artículo 105, que está regulado por el código, en el Código Penal, en el Código Penal actual, es de manera supletoria. Es decir, en los delitos no contemplados en la ley 3424 se va a aplicar el artículo 105. Por ejemplo, uno de los delitos, mi extrañeza muchas veces es, ¿por qué la ley 3424 no regula los delitos ambientales, que son uno de los delitos que mayormente lo comete la empresa? Delitos de contaminación ambiental. Son, por ejemplo, una persona natural para que cometa un delito de contaminación ambiental va a ser muy difícil porque se requiere de una cantidad exorbitante de actos de contaminación que una persona natural por sí misma no lo va a hacer. Es necesario muchas veces que lo cometa una persona jurídica. Pero bien, este delito de contaminación ambiental no está regulado en la ley 3424. Por lo tanto, de manera supletoria, se estaría aplicando el artículo 105. ¿Ah? Bien, muy bien. Ahora, vamos a entrar ya al aspecto procesal. Y en el aspecto procesal, porque si ya se le reprocha, como actualmente pasa en nuestro sistema penal peruano, porque ya hay leyes penales que se están aplicando a la persona jurídica, como es el artículo 105 y la ley 3424, ahora debe ser entendido a la persona jurídica como parte procesal, como sujeto de imputación. Y al respecto, como parte procesal o sujeto de incorporación, surge varios problemas, de los cuales me he centrado en 3 puntos. Uno, en el problema de la incorporación, cómo se va a incorporar a la persona jurídica en un proceso penal y qué es lo que debe sustentar el fiscal para incorporar a una persona jurídica. Dos, los derechos procesales afectados, como por ejemplo el derecho a la defensa, el derecho a la no autoincriminación, y 3, la prueba penal o el derecho a la presunción de inocencia y la carga de la prueba. Vamos a entrar a lo que es a la incorporación procesal. En principio, para que una persona jurídica sea incorporado en un proceso penal, no es decisión del fiscal. Según el artículo 91, el fiscal, a través de la formalización de investigación preparatoria, que es un acto procesal, va a incorporar a una persona natural hacia el proceso penal. Pero esto es decisión del fiscal cuando formaliza investigación preparatoria. Pero en el caso de la persona jurídica, no es decisión del fiscal incorporar a la persona jurídica a través de una formalización de investigación preparatoria, porque el que lo va a determinar según el artículo 91 es el juez de investigación preparatoria. Es el juez el que va a decidir si se incorpora o no a una persona jurídica a un proceso penal previo requerimiento del fiscal. Esto podríamos ya establecer una primera diferencia. Para las personas naturales queda bajo potestad absoluta del fiscal la incorporación a un proceso penal. En cambio, para una persona jurídica es el Poder Judicial, es el juez el que va a admitir este requerimiento fiscal. Entonces, entonces, por lo tanto, ¿quién es el sujeto procesal que va a solicitar la incorporación? El fiscal. No puede ser ni la Procuraduría ni la parte civil, porque acá el fiscal es el titular de la acción penal para las personas jurídicas. Pero esta titularidad requiere de una autorización y esta autorización lo va a conceder el juez
de investigación preparatoria. Entonces, ¿qué es lo que el fiscal debería requerir, debería solicitar para poder incorporar a la persona jurídica? Y acá entraríamos con otro principio, que es el de la imputación necesaria. Es decir, acá el juez debe controlar el requerimiento del fiscal. Por ejemplo, imaginémonos que sencillamente el fiscal, por el hecho de que un trabajador de la persona jurídica cometió un hecho delictivo, presuntamente, debería también, estricto facto, ser incorporada a la persona jurídica. La respuesta es no. Debe determinarse un hecho propio y concreto de la persona jurídica, si no, no debería el juez de investigación preparatoria incorporar a esta persona jurídica. Pero bien, eso ya lo vamos a ir viendo. En principio, el artículo 91 te va a establecer, para poder incorporar a una persona jurídica, te debe cumplir estos tres presupuestos o tres requisitos. Primero, la indicación de la identificación y domicilio de la persona jurídica, es decir, identificar cuál es el nombre de la persona jurídica, su domicilio real, los hechos y fundamentación fáctica que va a determinar el petitorio y el correspondiente fundamento legal, es decir, qué norma penal se le debe aplicar. Es decir, se le debe aplicar o el artículo 105 o la ley 3424, debería ahí contemplar. Entonces, ¿cómo deberíamos incorporar? Y el problema fundamental se centra en el contexto de la imputación necesaria. Es decir, ¿cuál es el hecho que debe presentar la fiscalía para poder incorporar a una persona jurídica? Es por ello que no se basa, no, el fiscal no debe, al momento de solicitar una incorporación de una persona jurídica, no debe centrar argumentos genéricos, meramente de que la persona, si cometió el delito una persona natural, por stricto sensu, también asumirá responsabilidad la persona jurídica y por lo tanto debería incorporársele a la persona jurídica. No es así porque, como ya lo hemos establecido anteriormente, nuestro modelo no es un modelo de heteroresponsabilidad en la cual si el trabajador comete el delito, también debería responder la persona jurídica, sino más bien de autorresponsabilidad, en el cual la responsabilidad de la persona jurídica como la responsabilidad de la persona natural son totalmente distintos. Y por lo tanto, el fiscal, al momento de solicitar esta incorporación, debe fundamentar el hecho propio de la persona jurídica. Si no lo fundamenta, no podría ser incorporado de manera viable por el juez de investigación preparatoria. Y es así que la casación 1379 del año 2017 nacional hace esa referencia. Hace la referencia de qué? De que, y en el apartado segundo, es una resolución que lo deben tener en cuenta siempre en el contexto de la incorporación de personas jurídicas. Dice, debe existir una relación entre el injusto típico perpetrado y la actividad o la organización de la persona jurídica, y que además el objeto de la intervención de esta última sea para favorecer o encubrir el hecho punible. Es decir, que acá, digamos, no es suficiente de que exista un contrato laboral entre entre la persona natural y la persona jurídica, sino más bien lo que se debe detallar es cuál es el injusto de la persona jurídica, es decir, cuál es el defecto de organización de la persona jurídica, más que detallar que la persona natural cometió un hecho delictivo, debido a que lo que se está reprochando no es con este requerimiento a la persona natural, sino más bien a la persona jurídica. Y además también en qué medida la persona jurídica posibilitó la comisión del hecho delictivo. Esto es un dato también muy importante que muchas veces en los requerimientos, al ser genéricos, muchas veces van a ser observados. Ahora, en relación a los derechos que tiene la persona jurídica como sujeto reprochable o sujeto de imputación. Vamos a hablar tanto del derecho a la defensa, del derecho a la no autoincriminación y el derecho a la presunción de inocencia para poder terminar. En general, tenemos que tener en cuenta
que la persona jurídica es sujeto de derecho. Ya al entender o desconocer que la persona jurídica no es portador de derecho, tal como lo establecía Jimeno Bevia, al momento de establecer, no, que las personas jurídicas son meras abstracciones, que el derecho se ha construido para el hombre y para el ser humano, esto no es así. Ya este pensamiento ha evolucionado y actualmente se reconoce que las personas jurídicas son portadoras de derechos fundamentales, no de manera absoluta, porque no va a tener, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la salud, porque estos derechos se van a adecuar en base a su propia naturaleza jurídica respecto a su naturaleza económica, pero sí tiene derechos fundamentales económicos sociales. Y esto también lo ha ratificado el Tribunal Constitucional en las sentencias de proceso de amparos 04972 del año 2006, en la cual establece que la persona jurídica tiene el derecho, por ejemplo, a la reputación, tiene el derecho a la libertad económica, el derecho al secreto bancario, a la reserva tributaria, a la inviolabilidad de sus comunicaciones, tiene el derecho a la propiedad, pero también tiene el derecho a un debido proceso. Entonces, si la persona jurídica tiene derecho, eso es innegable, también el Código Procesal Penal lo reconoce. Reconoce que la persona jurídica tiene derecho al momento de ser incorporado al proceso penal. Y esto se encuentra en el artículo 93, inciso 1, que establece, en el ámbito del proceso penal, la persona jurídica goza de los mismos derechos y garantías del imputado. Los mismos derechos y garantías que tiene el imputado lo tiene también la persona jurídica, pero ojo, con la salvedad de que estos derechos estén en armonía o en concordancia con la propia naturaleza de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque la persona jurídica es una ficción, es un ente abstracto y que no tiene derechos esenciales o naturales como por ejemplo libertad, vida, pero sí tendría otros derechos conexos, ¿ya? Por lo tanto, sí tiene derechos, pero no todos los derechos como si fuera un ser humano. Ahora, vamos a ver algunos supuestos en los cuales se podría afectar algunos derechos a la persona jurídica. La persona jurídica, por ejemplo, tiene el derecho a la defensa. Como todo sujeto de reproche, tiene el derecho a, en este caso, a defenderse de las imputaciones o reproche que haga los operadores jurídicos, sea fiscal o juez. Ahora, acá hay un caso, una controversia que en la práctica está sucediendo. En principio, la pregunta es, ¿puede incorporarse a la persona jurídica al proceso penal antes de que éste culmine? Piénsese, por ejemplo, que el fiscal emite su requerimiento de incorporación a la persona jurídica 2 días o un día antes de que culmine la investigación preparatoria. La pregunta sería, es, ¿el juez debería autorizar digamos, esta incorporación? ¿Debería autorizar que la persona jurídica sea incorporada al proceso penal? Acá existe una colisión entre dos derechos fundamentales, entre el principio de legalidad y el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad en el artículo 91 del Código Procesal Penal le concede al fiscal poder presentar la incorporación de la persona jurídica hasta antes de que culmine la investigación preparatoria, como es en este caso. Pero este hecho entraría en choque con el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque si se incorpora la persona jurídica antes de que culmine, la persona jurídica no va a tener la etapa de investigación preparatoria para solicitar actos de investigación que esclarezca el hecho y con ello su responsabilidad. ¿Por qué? Porque al cerrarse ya la investigación preparatoria, la persona jurídica no va, a través de su defensa técnica, no va a presentar, por ejemplo, no, que quiero que se recabe esta documentación, que quiero que declare esta persona, que quiero que
que declare el perito, etcétera. No puede realizar actos de investigación y, por lo tanto, si ya se culmina la investigación preparatoria, ¿con qué herramientas va a ir a la etapa intermedia y con qué medios de prueba va a ir a juicio oral? Porque la gran mayoría de medios de prueba que van a ser utilizados en juicio oral van a ser obtenidos durante la investigación preparatoria. Pero si ya se le cierra a la persona jurídica, ¿qué es lo que va a presentar? Es por ello que ahí entraría digamos, esta propugna o este conflicto con este derecho fundamental. Por lo tanto, el derecho a la defensa, que es un principio fundamental que debe también ser garantizado, establece en principio tres tipos de derechos. Uno es el derecho a tener un abogado defensor. No solamente el derecho a la defensa debemos vincularlo con la defensa técnica, sino más bien tener a un abogado defensor, conocer los cargos que se le están imputando, debido a que si no conozco los cargos, ¿sobre qué voy a hacer mi defensa? ¿Sobre qué me voy a oponer? Es por ello que una de las manifestaciones del derecho a la defensa es el derecho a estar informado debidamente. Y en tercer lugar, es el derecho también a tener el tiempo prudencial o correspondiente para poder generar la estrategia de defensa. Y este derecho de tener el tiempo prudencial para crear la estrategia de defensa se le está recortando a la persona jurídica porque se le está quitando una etapa procesal al momento de incorporarlo, debido a que no va a tener opción de poder desarrollar su estrategia para poder recabar elementos de convicción y posteriormente presentarlo como medio probatorio en la etapa intermedia para que sea actuado en el juicio oral. Por lo tanto, ante esta disyuntiva, ¿qué es lo que está haciendo en la práctica? En la práctica está siendo ponderado el principio de legalidad, debido a que se están admitiendo estos requerimientos, pero particularmente considero que no debería ser admitido. En esto teniendo en cuenta el contexto. Si el contexto en el cual estamos, por ejemplo, si el fiscal recién tuvo conocimiento antes de que se vence el plazo de que hay una persona jurídica involucrada, entonces se entiende de que lo pueda solicitar antes de que culmine, porque caso contrario, esta persona jurídica podría quedar impune su sanción. Por lo tanto, si tiene conocimiento recién antes de su solicitud, se entiende de que se pueda incorporar a la persona jurídica. Pero, en caso contrario, si el fiscal, piénsese, ya que tenía conocimiento de que este trabajador formaba parte de una empresa y que la empresa fue utilizada para cometer hechos delictivos y no lo presentó de manera oportuna, es decir, al inicio de la investigación preparatoria, es por estas razones que en este contexto, particularmente, según mi opinión, no debería admitirse por la mala fe procesal que podría tener el representante del Ministerio Público, debido a que por qué razones el Ministerio Público no lo ofreció, no presentó al inicio del proceso penal y por qué esperó, en este caso, a su culminación o antes de que culmine. Es por ello que el ordenamiento jurídico no puede tolerar la mala fe procesal y con ello la vulneración de derechos fundamentales. Por ende, en estos casos, si hay una mala fe procesal, entonces no debería admitirse esta solicitud y por ende ser rechazada. En caso contrario, si recién tiene conocimiento el fiscal, entonces podría ahí, o recién ha tenido conocimiento, por lo tanto está solicitando su incorporación, podría sí ser admitido. Bien, esto es con respecto a la primera interrogante. Respecto a la segunda interrogante, sobre el derecho a la no autoincriminación, y que actualmente está siendo debatido, por ejemplo, en el caso de la fiscal Santur, en el sentido de que
ahora, digamos, se debate o se determine, no, que la fiscal no tiene el derecho de, digamos, de colaborar con la fiscalía, el derecho en este caso de no colaborar, de no contribuir con su responsabilidad penal. Y eso es cierto, en principio, en parte, y esto tiene una base legal. Esto está en el artículo 2, en el artículo, perdón, 9, inciso 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, al establecer que nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer su culpabilidad. ¿Sí? Nadie puede aceptar su culpabilidad o reconocer su culpabilidad contra él, contra su cónyuge de manera extensiva o sus parientes de cuarto grado de consanguinidad y de afinidad. Esto hace referencia al derecho a la no autoincriminación o a la no culpabilidad del propio procesado. Y este derecho también ha sido discutido y analizado por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de habeas corpus 321-2013, el cual señala que el derecho a la no autoincriminación garantiza a que toda persona no sea obligada a descubrirse contra sí mismo, a no ser obligada a declarar contra sí mismo o a no ser obligada a acusarse contra sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que se refiere al derecho a la no autoincriminación? El derecho a la no autoincriminación existe dos posiciones o teorías, una concepción restringida y una concepción amplia. El derecho a la no autoincriminación, según la concepción restringida, está caracterizada o está vinculada a la dignidad de la persona. Es decir, que la persona no puede ser ni coaccionada, ni amenazada, ni violentada para reconocer su culpabilidad. Es decir, que está prohibido las torturas, está prohibido los tratos crueles para que la persona reconozca su culpabilidad. Es decir, que el ser humano no debe ser cosificado para el esclarecimiento de la verdad. Esto se prohíbe, por lo tanto, las torturas, los tratos inhumanos. Por ende, en la concepción restringida se hace referencia a que el acusado, imputado, procesado tiene el derecho a guardar silencio, a no declarar sobre su culpabilidad y con ello también la prohibición hacia el Estado de no torturar, de no coaccionar, de no engañar, de no amenazar al procesado para que declare. La concepción amplia, por el contrario, no solamente se refiere al derecho a no declarar o al derecho a guardar silencio, es decir, a la libertad que tiene el imputado de decidir si declara o no declara, sino más bien al derecho de que no aporte pruebas y que no se le obligue a aportar pruebas en su contra. Si el fiscal u otro operador jurídico tiene alguna prueba que quiera, digamos, el imputado o procesado es libre de decidir si lo entrega o no. Pero si no lo entrega, está él haciendo uso de su derecho a la no autoincriminación y por ende el fiscal tendría otras herramientas para poder obtener este documento o esta prueba que requiere. Por ejemplo, pedir una medida, un allanamiento, una incautación, una interceptación telefónica, etcétera. Existen medidas restrictivas que podría, en este caso, que podría utilizar para poder, digamos, obtener este medio probatorio que ha sido rechazado. Y por lo tanto, si la persona no, digamos, se niega a presentar o se niega a entregar este documento, no debería ser considerado, digamos, o no debería ser valorado de manera negativa porque esta persona está expresando así el derecho legítimo a no colaborar con su autoincriminación. Bien, entonces, ¿cuál es la concepción que particularmente se está acogiendo? Actualmente, digamos, el Tribunal Constitucional como la doctrina penal o la práctica judicial penal está considerando el derecho a la no autoincriminación como desde su concepción restringida. Es decir, entiende particularmente erróneo
de que el derecho a la no autoincriminación está centrado al derecho a guardar silencio. Es decir, el imputado únicamente tiene el derecho a guardar silencio, a declarar si considera pertinente, pero el imputado tiene el derecho, tiene la obligación o el deber de dar, en este caso, de colaborar con las investigaciones, es decir, presentando los documentos que la fiscalía le requiera. Particularmente, esto no es así, considero que no es así, que el imputado tiene el derecho también a negarse a presentar esta documentación que lo puede incriminar, pero ojo, a negarse. Esto no quiere decir el derecho a destruir, porque esto ya estaríamos ante una obstaculización a la justicia. Por ende, en estos casos, es decir, de, digamos, actos que se encontraría, que vulneraría bienes jurídicos u otros intereses sociales, no estaría contemplado. En este caso, el imputado únicamente tiene el derecho a negar y si se niega, no puede interpretarse esto de manera negativa, es decir, como si fuera un acto de obstaculización, porque el imputado tiene el derecho a no colaborar con su propia incriminación. Por ello, la Fiscalía podría tener otros mecanismos legales para poder usar. Pero ojo, repito nuevamente, si lo que no estoy diciendo es que el abogado tiene el derecho a destruir documentación. Eso sí está prohibido legalmente, sino más bien el imputado tiene el derecho a no colaborar, a no dar documentación que considere incriminatoria y con ello quedaría ahí su derecho. Si va más allá de su derecho y lo destruye, ya esto es una conducta delictiva. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este derecho? Una vez que hemos esclarecido esto, pasa muchas veces que en muchos procesos administrativos, el, la persona jurídica, por ejemplo, en un delito de contaminación ambiental, que digamos que el Estado le pide cierta documentación para ver si real, pues, cuánto de, digamos, de gases tóxicos emitió esta máquina, le pide, o mejor dicho, le exige bajo sanción de imponérsele una multa. La pregunta es, ¿este documento que la vía administrativa, la persona jurídica lo entregó porque estaba amenazado con una multa? Caso contrario, esta persona jurídica no lo haría porque esto garantizaría su incriminación o su culpabilidad. Este documento que lo entregó, ¿puede el fiscal pedirlo y utilizarlo en un proceso penal? Porque caso contrario, en este caso, se estaría vulnerando o afectando el derecho a la no autoincriminación. Entonces, puede admitirse como medio de prueba este documento que la persona jurídica presentó en la vía administrativa bajo coacción o amenaza de imponerse una multa. Acá hay dos posturas. Uno determina que sí y el otro que no. No resulta posible utilizar este documento porque se está vulnerando el derecho a la no autoincriminación debido a que digamos, este documento la persona jurídica lo utilizó mediante una presión o coacción jurídica, porque caso contrario no lo realizaría, y la otra postura es sí, que sí debería admitirse debido a que la persona jurídica lo presentó y con ello es importante para la búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la posición particularmente que es? Particularmente considero que esto es una, digamos, es una modalidad, es una conducta que estaría vulnerando el derecho a la no autoincriminación, porque la persona jurídica estaría presentando esta documentación que es de naturaleza incriminatoria bajo una amenaza o coacción de imponérsele una multa grave de varios miles de soles. Pero esto no debería ser utilizado en un proceso penal. Por lo tanto, solamente podría haberse utilizado cuando tenga una base legal al momento de darse. En este caso, si la ley ampara esta situación, de manera excepcional podría darse, pero si no hay una base o un amparo legal, a estas multas que el Estado va a dar, porque muchas veces el órgano administrativo regulador establece, si no se impone, si no presenta este documento, se le impondrá una remuneración mínima vital, etcétera.
Si no hay una norma legal expresa que da, entonces esto no podría ser aceptado. Únicamente habría una norma que así lo permite, que es, por ejemplo, el artículo 87 del Código Tributario, que es el que proporciona a la administración pública, así como exhibe o presenta las declaraciones, informes, acta, registro, entre otra documentación relacionada con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. En caso de negarse, se impondrá una sanción del 0,6 de ingreso neto. Acá ya hay una base legal, por lo tanto, hay una obligación y si éste cumple con esta obligación, entonces sí podría ser admitido en un proceso penal. Pero si no hay una base legal, no hay una obligación jurídica y es coaccionado en este caso la persona jurídica, entonces esto sí se estaría afectando el derecho a la no autoincriminación. Y ya para terminar, y ahora sí de manera breve, es sobre la presunción de inocencia. La persona jurídica como objeto de imputación penal goza también de la presunción de inocencia, es decir, goza de que sea tratado como inocente, goza de que para destruir la presunción de inocencia debe haber prueba que demuestre su responsabilidad penal. Pero ¿cuál vendría a ser esta prueba? ¿Cómo podemos determinar la prueba en el proceso penal? En el proceso penal contra la persona jurídica. Acá esto es meramente técnico respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Más que declaraciones entre los diversos trabajadores o no, acá lo que va a valer es si la persona jurídica tenía un modelo de prevención de riesgo, tenía un modelo de compliance program. Es por ello que si la empresa no tenía este modelo de prevención de riesgo, se va a entender que no tenía o tenía un defecto de organización. Pero ¿quién va a determinar si un modelo de prevención de riesgo necesita de conocimientos económicos, muchas veces organizativos empresariales? Es por estas razones que se va a realizar una pericia. Y esto está regulado en principio en el artículo 18 del Decreto Supremo del año 2019, que establece que el fiscal podrá, podrá tener un informe técnico de la Superintendencia de Mercados y Valores para poder determinar en sí el defecto de organización de la persona jurídica. Este informe técnico elaborado por este órgano administrador, que es la Superintendencia de Mercados y Valores, tendrá la naturaleza de una pericia institucional. Es una pericia que va a determinar en este caso, el defecto o no de organización de una persona jurídica. Esta pericia, en principio, ¿qué es lo que va a evaluar? Va a evaluar la implementación y funcionamiento del modelo de prevención de riesgos penales en la persona jurídica. Esta pericia tiene una valoración juris tantum, porque puede caber prueba en lo contrario, no quiere decir que lo que diga el perito va a de corresponder con la verdad, puede ser debatido y es ahí donde va a encontrar la voz en la defensa técnica porque muchas veces la defensa técnica va a cuestionar la veracidad del perito o la credibilidad del perito, porque actualmente en el Perú hay pocos peritos especializados en el análisis de evaluación de riesgos penales y que muchas veces no tiene capacitaciones ni mucho menos experiencia. Y es ahí donde la defensa técnica va a intentar de cuestionar la credibilidad de este perito para poder bajarle o disminuir su valor probatorio en el proceso penal. Con ello, hemos llegado a la conclusión, espero que haya podido por lo menos limar algunas dudas que se hayan podido ceñir al tema expuesto. Cualquier duda estaría presto a resolver a través de las preguntas correspondientes. Muy bien, de antemano también agradecer al doctor Ichi y al grupo Proyecto Cero nuevamente por la gentil invitación. Y con ello doy por concluido esta exposición y estaría también al amparo de algunas preguntas correspondientes. Sí, Muchas gracias, doctor.
Agradecemos su presencia nuevamente, tanto los participantes en Facebook y vía Zoom. Nos hacen llegar su extensión de felicitaciones por la ponencia que ha sido súper clara y prolija como lo indican. Por el momento no tenemos una pregunta o algún interviniente que quiera realizarla directamente. Lo que hemos preparado como parte del equipo de Proyecto 024 es un reconocimiento de manera virtual, que es lo que nos permite esta modalidad, para poder concluir con la presentación. De no haber alguna pregunta posterior a ello, reiterarle nuevamente el agradecimiento tanto de parte del doctor Ishi como el equipo de Proyecto 024, y preparamos para usted este pequeño reconocimiento. ¿Qué tal? Antes del reconocimiento tenemos la consulta del doctor Luis Alfonso Calderón. El, el audio está libre para que pueda habilitar su pregunta y poder intervenir directamente. Muy buenas noches a todos. Yo soy el abogado Luis Alfonso Calderón Arriaga, de aquí de México, Ciudad de México. Primero, felicitando a Proyecto 040, este tipo de conferencias magistrales que nos han apoyado mucho en nuestro litigio. Doctor, muy particular la pregunta. Eh, ¿Cómo podría determinar la responsabilidad o separarla, mejor dicho, y separar la responsabilidad entre el representante legal y los socios? Porque si llegan a confundir propiamente que los socios están dentro del hecho ilícito que realiza o puede realizar el representante legal. Esa es mi pregunta en concreto, doctor. Que tenga muy buena noche. A ver, doctor Luis, seguramente por quizás por algún tema quizás de terminología. Por ejemplo, acá nosotros entendemos quizás representante legal digamos, a los órganos de dirección, es decir, a los órganos que van a representar a la persona teniendo en cuenta el tipo de empresa que tengamos. Por ejemplo, acá hay dos sociedades anónimas y las empresas EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. En una empresa individual de responsabilidad limitada son, por ejemplo, los representantes legales o el titular, una sociedad anónima, los representantes legales serían en este caso la, la gerencia legal, el gerente general y en este caso la junta de accionistas y el otro lado sería el directorio. Por lo tanto, cuando usted se refiere al representante legal y el otro y al cual se hace referencia, A los socios, los a los socios, socios de la empresa. por ejemplo, imaginémonos para hacerlo mucho más claro. A ver, una empresa, imaginémonos en una, imaginémonos en una sociedad anónima entre los accionistas y las personas que han invertido el dinero y en este caso, el administrador o el gerente general, que son totalmente distintos. Uno, los accionistas son los socios, que en principio muchos de ellos no tienen poder de dirección en la empresa, y los otros, los que sí tienen poder de dirección, como son el gerente general o el directorio. ¿Ya? En el caso de los que el reproche penal ante un delito cometido de esta manera, por ejemplo, en un delito medioambiental, la empresa, la sociedad anónima, dispuso a través de su directorio y ejecutado por su gerente y demás áreas la contaminación del río. En este caso, el reproche penal únicamente debería incidir en las personas que tienen el dominio dentro de la empresa, es decir, los que tienen el dominio fáctico dentro de la organización empresarial. Si estamos hablando de socios como accionistas que no tienen el dominio fáctico, es decir, el dominio de la organización, no pueden tener responsabilidad penal debido a que ellos no ordenaron, no dispusieron
No, tampoco tienen un deber de control o de vigilancia, porque para ello hay otra junta de vigilancia dentro de la empresa. Es por ello que el reproche penal no se le puede caber, porque en este caso no tienen ningún tipo de dominio sobre el hecho delictivo. En el caso, en el reproche penal debería recaer muchas veces en las personas que sí tuvieron el dominio, que sí tuvieron el poder en la organización de la empresa y lo que posibilitaron con ello las lesiones a los bienes jurídicos. Muy bien. Le agradezco, doctor. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, para finalizar, vamos a transmitir el reconocimiento final por parte de Proyecto Cero. Muchas gracias a los asistentes y de igual forma muchas gracias, doctor. Reiteramos los agradecimientos. Con usted el día de hoy finalizamos este ciclo de conferencias correspondiente al año 2024. Esperamos contar con su presencia de igual forma en otra ocasión de igual manera y los esperamos a todos con la primera conferencia magistral e inauguración del ciclo de conferencias en enero del año 2025. Muchas gracias también a cada uno de ustedes y una feliz fiesta y una feliz Navidad. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego todos ustedes desde México, Ciudad de México.